Hola, Misael. No, no estamos pasando lista. Ya sé, ya aprendí durante el receso académico cómo descargar la lista de asistencia. Entonces, antes de irnos, yo descargo la lista de asistencia y la voy guardando. Solamente nos estamos saludando, estamos contentos. Misael, la segunda semana. Les decía que si tenían alguna pregunta, alguna duda. Hola, Luis. ¿No hay preguntas? No. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Ok. Voy a poner a grabar aquí para que no se nos olvide. Listo. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ay, 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 ay. Ahora sí. Y quedamos aquí. Vamos a empezar a repasar desde aquí. Entonces, la semana pasada estábamos viendo los alcoholes, ¿verdad? Vamos a ver si hoy logramos terminar y si no, bueno, ya terminamos el jueves. Y les decía que este diagramita que está aquí es muy importante, ¿ok? Es una de las reacciones más importantes que tenemos dentro de los alcoholes. Son las reacciones de óxido-reducción de los alcoholes. Es importante que ustedes sepan reconocer un alcohol primario y que los alcoholes primarios se oxidan a aldehído y los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos. ¿Ok? Que los alcoholes secundarios, reconocer cuando tengo un alcohol secundario, se oxida a cetona. Y que en principio los alcoholes terciarios no se oxidan con los agentes oxidantes comunes. ¿Ok? De izquierda a derecha es oxidación y de derecha a izquierda es reducción. Es decir, que los ácidos carboxílicos se reducen a aldehídos y que los aldehídos se reducen a alcohol primario. Que las cetonas se reducen a alcohol secundario. Todos ellos, todos los alcoholes, obviamente si pierden oxígeno se van a estar y ganan hidrógeno, se van a estar reduciendo y pueden llegar hasta ser alquenos y alcanos. ¿Ok? Tienen que recordar, vamos a echar un poquito para atrás, cuando una estructura orgánica podemos ver se oxida o cuando se reduce. Cuando hay ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno, ganancia de hidrógeno hay una reducción. Eso es importante que lo vayan aprendiendo. Ok, también vimos la semana pasada, así muy rápido, antes de terminar la clase, que existen agentes químicos reductores y oxidantes. Entre los más utilizados, jóvenes, no quiere decir que son los únicos, hay muchísimos más. De los más utilizados en los laboratorios, pues tenemos el borohidruro de sodio, que reduce principalmente aldehídos y cetona, y el hidruro de aluminio y litio, que es un agente reductor más fuerte y reduce cualquiera. ¿Ok? Entre los agentes oxidantes tenemos, lo vamos a reconocer así, PCC, porque es una mezcla, es un compuesto que está formado por piridina, cloruro de metileno, ácido clorhídrico y cromato. Y es un agente oxidante débil. ¿Sí?
El dicromato de sodio o dicromato de potasio es un agente oxidante fuerte y el permanganato de potasio, que ya lo conocemos muy bien, es un agente oxidante fuerte. Importante aquí recordarles algo, que a lo mejor, no sé si lo tengo más adelante, no recuerdo. Los agentes reductores, vamos a empezar con los agentes reductores. Si es un agente reductor, ¿qué va a hacer? Él reduce cierta parte de la estructura, ¿verdad? Pero a él, ¿qué le va a pasar? Él se oxida, ¿sí? Igual aquí, los agentes oxidantes oxidan, pero él se reduce al oxidar, ¿ok? Solamente para ir recordando algunas cosas que ya a lo mejor sabemos. Bueno, aquí lo mismo que estaba en aquella tabla, simplemente que les indica que los alquenos, pues no, la forma de reducirla no es con el hidruro de sodio ni con el hidruro de aluminio o litio. Recordamos la semana pasada que una forma de reducir los alquenos, que se van a reducir obviamente a alcano, es a través de la hidrogenación catalítica. O sea, adición de hidrógeno catalizada por un metal. ¿Ok? Y bueno, esto ya lo decíamos que el bodhidruro de sodio no es un agente reductor fuerte, por lo tanto, no puede reducir a los ácidos carboxílicos o a los ésteres. ¿Ok? Y este es uno de los mecanismos de cómo los agentes reductores funcionan. Hay dos propuestas, vamos a analizar las dos. Al final las dos es el mismo concepto, simplemente son los intermediarios que se forman, lo que hace que sea un poco distinto. Esta es la que a mí más me gusta y creo que a ustedes también les va a gustar porque es muy sencilla y un poco más con lo que la metodología, las terminologías que hemos estado usando durante todo el semestre pasado y que continuaremos usando este semestre. Ok, los agentes reductores lo que van a hacer es que van a donar hidruros. Sí, aquí está el ion hidruro, recuerden que es un hidrógeno con 2 electrones y por lo tanto tiene una carga formal de -1. Entonces, los agentes reductores donan hidruro. Los hidruros, como ustedes lo pueden ver con esta carga negativa, va a actuar como nucleófilo. ¿Sí? Es una especie que va a actuar como nucleófilo. Entonces, porque puede donar electrones, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando hablamos de nucleófilos son electrones. Entonces, por B donar esos electrones, podemos decir que el hidruro va a actuar como nucleófilo. Entonces, el ion hidruro hace un ataque nucleofílico al carbono de un carbonilo, que puede ser una acetona, de un aldehído, de un ácido carboxílico, a un carbonilo. Aquí lo tenemos en una acetona, pero puede ser también de un aldehído, ¿ok? O de un éster o de un ácido carboxílico. Entonces el ion hidruro hace su ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. Recuerden, déjenme poner mi láser. Recuerden que este enlace está polarizado, ¿verdad? Que hay una carga parcial positiva y que hay una carga parcial negativa. Eso hace que este carbono del carbonilo sea un electrófilo. Entonces, la reacción ocurre en éter y se forma el ion alcóxido. Decíamos que luego que se forma el ion alcóxido, que esta es la primera reacción, entonces tenemos que adicionar un reactivo que sea capaz de donar un protón, que puede ser agua o ácido diluido. Y de esa forma se protona el alcóxido y formo el alcohol. ¿Ok? Entonces, esa es la propuesta número 1, es la propuesta más fácil, más sencilla, creo que va acorde con lo que hemos estado hablando. Sin embargo, pues en el Carey hay esta propuesta número 2. Ellos igual tienen aquí una acetona, aunque dice que puede ser un aldehído, una acetona, ¿verdad? Y tienen el ion borohidruro, que obviamente viene del el borohidruro de sodio, y tienen una molécula de agua. Entonces,
Y bueno, se forma el alcohol. Ok, ¿qué es lo que ellos hacen? Permítanme un segundito, por favor, disculpen, ¿eh? Perdón, ya regresé. Entonces, la propuesta de ellos es la siguiente. El hidruro es transferido del boro, obviamente, al carbono polarizado, es decir, que se libera un hidruro, ¿ok? Por resonancia. Ataca el carbonilo, hay resonancia y forma el ion alcóxido. Ese ion alcóxido hace un ataque nucleofílico al boro y forma este complejo, alcoxiborohidruro. Es lo mismo. Viene el hidruro, que es transferido del boro al carbono, hace el ataque nucleofílico, aquí tienen la polarización de enlace, ¿verdad? Resonancia, forma el alcóxido, el oxígeno negativo. Ese oxígeno negativo de una vez hace un ataque nucleofílico al boro y forma este complejo. Nada más que nosotros como que eliminamos el boro y todos los demás, ¿no? Aunque ellos están ahí. Y los eliminamos y pensamos como que llegó el hidruro, hizo el ataque y formó el alcóxido. Luego ese alcoxiborohidruro, ¿verdad? Reacciona con otras moléculas, otros moles, mejor dicho, ya sea de aldehídos o cetona, y forma este complejo que está aquí. Luego llega una molécula de agua, hace un ataque nucleofílico al boro, que ya está supercargado aquí positivo, debe estar, aunque dice negativo, positivo, porque tiene todos estos alcoholes ahí unidos, y hace el ataque nucleofílico. Cuando hace el ataque nucleofílico, libera el alcóxido, y el alcóxido extrae un protón de la molécula de agua, y se forma el alcohol, y me queda este producto como producto secundario. Sí, y este es mi alcohol. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquiera de las propuestas de mecanismos de reacción. A mí, en lo particular, siento que el que está en el Wade, el que está en el McMurray, porque el otro está en los dos libros, en el Wade y en el McMurray, van más acordes, son más sencillos que este que está en el Carey. Al final es lo mismo. Al final es lo mismo porque entre una molécula de agua... Dígame. En el paso 2.4, ¿qué es lo que con lo que reacciona el alcoxiborohidruro? Ajá, aquí con 3 moles de cetona. Es decir, que el reactivo tiene que estar en abundancia o en exceso. Si observa aquí, en la reacción total, ellos ponen que hay 4 moles de aldehídos o cetona. Entonces ellos requieren que exista el aldehído o la cetona en abundancia, en exceso, para formar este complejo que está aquí, el tetraalcoxiborato. Igual al final, en el paso 5, igual tienen que colocar una molécula de agua o un ácido diluido porque se requiere un reactivo que done protones. ¿Okay? Entonces, esta es la propuesta 2, que es el Carey, que ustedes los van a poder encontrar ahí. Te digo, a mí en lo particular, yo me quedo con esta, se me hace más sencilla y es lo mismo. Y va más acorde con lo que hemos estado estudiando. Pero recuerden que aquí estamos para aprender y saber todo lo que podamos. Que no importa dónde vamos, vamos a saber de todo. Ok, entonces ahora viene el mecanismo del agente químico oxidante ácido crómico. Realmente, ya sea el ácido crómico o el óxido de cromo como tal, este ion cromato es el responsable de causar la oxidación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dicromato de sodio, dicromato de potasio, no importa, diluido en agua, con ácido sulfúrico, va a formar el ácido
crómico. O si yo tengo el óxido de cromo en agua con ácido sulfúrico, voy a formar el ácido crómico. ¿Ok? Lo mismo, el ácido crómico. Al final, lo que va a haber realmente es un ion cromato. Una vez que esté formado ese ion cromato o ese ácido crómico, va a reaccionar entonces con el alcohol. ¿Ok? ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, acá está. Bueno, no está 100% acá. El par de electrones del oxígeno del alcohol va a hacer un ataque nucleofílico al cromo. ¿Qué va a pasar? Va a haber resonancia, se va a formar un alcóxido. ¿Okay? Ese mismo alcóxido después va a resonancia y se va a volver a formar el doble enlace que está aquí. ¿Okay? Y vamos a tener entonces este éster cromato del alcohol con el ácido crómico. Después va a llegar una molécula de agua, va a extraer, primero tienen que extraer el protón que está aquí en el alcohol. Y luego viene otra molécula de agua, extrae el protón, actúa como base, extrae este protón, resonancia, forma aquí el doble enlace, hay una ruptura de enlace y se formó aquí la respectiva, en este caso, respectiva acetona, porque estamos oxidando un alcohol secundario. Pero si fuera un alcohol primario, sería el respectivo aldehído. Y el aldehído después se va a oxidar a ácido carboxílico. En este caso, el ejemplo es un alcohol secundario. ¿Okay? Acá el PCC, la imagen esta fue la mejorcita que pude encontrar y no tuve realmente tiempo de pasárselas. El PCC forma este complejo que está aquí. El clorocromato de piridinio, así se llama. El PCC, después que tiene piridina, ácido clorhídrico, cloruro de metileno y cromato, forma este que está aquí, este complejo. Entonces, el alcohol reacciona con el cromo, libera el cloro, ¿verdad? Luego el cloro extrae un protón, resonancia, forma aquí ya el doble enlace, el carbonilo, aquí estamos formando, miren, recuerden que el PCC es un agente oxidante débil. ¿Cuándo yo voy a usar PCC? Esto es importante. ¿Cuándo voy a usar un PCC? Cuando yo obtengo un alcohol primario y quiero como producto el aldehído. ¿Sí? Si yo tengo un alcohol primario y quiero como producto el aldehído, uso PCC. Porque si yo uso un agente oxidante fuerte, como el permanganato de potasio, ya sea dicromato de sodio o de potasio, o el cromato, o el ion cromato, ¿qué va a pasar? El aldehído se va a seguir oxidando hasta ácido carboxílico. Y mi producto verdadero va a ser un ácido carboxílico. Pero yo no quiero ácido carboxílico. Yo quiero que el alcohol primario se oxide hasta aldehído nada más. Entonces utilizo un agente oxidante débil. El más común, no es el único, hay uno que se llama PDC, que cambia, creo que en el cromato. PCC es el agente oxidante débil más común utilizado para obtener de un alcohol primario un aldehído. Que la reacción se detenga aquí en aldehído y no siga oxidándose, porque si usamos fuerte el aldehído se va a oxidar hasta ácido carboxílico. Entonces vino el ion cloro, extrajo el protón, actuó como base. No importa qué forma HCl, sabemos que tenemos ácido clorhídrico en el medio, ¿verdad? El par de electrones, resonancia, forma el doble enlace aquí y hay una ruptura de enlace aquí. Sale el cromo y tenemos nuestro aldehído. ¿Ok? Ahora, ¿por qué a mí me gustan los alcoholes? Porque podemos entrar a esta parte biológica, que es muy bonita. Recuerden que pues yo soy de productos naturales, nos gusta esta biosíntesis realmente, ¿no? Entonces, en los sistemas biológicos también tenemos coenzimas. Las coenzimas son los cofactores que acompañan a las enzimas. Se requiere tanto la coenzima como la enzima para que ocurra una reacción biológica. Entonces, dentro de las coenzimas biológicas tenemos también agentes oxidantes, como el NAD positivo
y el NADP positivo. La diferencia entre el NAD positivo y el NADP positivo es un fósforo. Aquí. Aquí el NAD es OH, es hidroxilo. Y el NADP tiene un grupo fosfato. Aquí pusieron P de fósforo nada más, pero es un grupo fosfato completo realmente. Todo lo demás es igualito. Tiene ese P porque tiene un grupo fosfato de más en este. Aquí en este. ¿Por qué es NAD positivo? Porque el nitrógeno tiene esta carga formal de positivo, de +1. ¿Sí? Entonces, como el NAD tiene esta carga formal de +1, tiene esa carga, ese nombre NADP positivo. Se abrevia de esta forma. Ok, entonces el NAD positivo y el NADP positivo son agentes oxidantes o coenzimas biológicas que actúan como agentes oxidantes. Otros agentes oxidantes son el FAD y el FMN. La diferencia, ven que aquí dice dinucleótido y aquí dice mononucleótido. La diferencia radica en que uno tiene una unidad más de nucleótido que el otro. ¿Sí? Entonces el FAD, todo esto completo, y el FMN es esta parte de acá. Miren, la parte que va a reaccionar es esta parte que está aquí, esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el FMN? Aunque dice FMN, es esta parte, porque es donde están estos anillos, donde está el anillo de benceno, ¿verdad? Aquí es la parte donde va a reaccionar el FAD y el FMN. Ahora lo vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuáles actúan como agentes reductores? ¿Se recuerdan que hace unos minutitos yo le dije que ¿qué le pasa al agente oxidante? Se reduce, ¿sí? Él oxida y a la vez se reduce. ¿Qué le pasa al agente reductor? Él reduce y a la vez se oxida. Entonces, las coenzimas, en este caso el NAD, el NADP, etcétera, cuando ellas se oxidan o se reducen, van a funcionar como agentes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo NADPH, quiere decir que el NADP positivo actuó y ganó un hidruro y se transformó en NADPH. Cuando yo tengo el NADPH, ahora yo tengo el agente o la coenzima reductora, la que va a actuar como agente reductor. ¿Sí? Acá, lo mismo va a pasar con NAD. Lo mismo va a pasar con NAD. Va a ser NADH. ¿Ok? Y aquí lo mismo va a pasar con el FMN. Va a ser, en lugar de FMN, va a ser FMNH2. Igual aquí el FAD, FADH2. ¿Qué quiere decir? Que el FAD, que es el agente oxidante, se reduce a FADH2. Y si yo tengo FADH2, entonces tengo el agente reductor. ¿Okay? Ahora aquí... Rafa, disculpe, ¿el FADH2 no sería un agente oxidante? FADH2. FADH2 es un agente reductor. El FAD positivo, el FAD sin la H2 es un agente oxidante. No se preocupen que viene una diapositiva donde quedan como que claro. Aquí nada más para que vean las estructuras y para que se vayan acostumbrando a ellas. ¿Sí? Entonces, miren, el modo de acción de estas coenzimas biológicas. Recuerdan que el NAD o el NADP, ambos positivos, ¿verdad? La diferencia radicaba en el fosfato que estaba por acá, en un azúcar. Entonces, el NAD positivo, que tenía este positivo por el nitrógeno, allí es a donde va a ocurrir la reacción. ¿Sí? Ahí es donde va a ocurrir la reacción. O sea, que sería como más o menos el mecanismo de este reactivo, este coenzima en este caso.
¿Qué va a pasar? Yo tengo un alcohol, por ahí adelante hay más diapositivas, yo tengo un alcohol, va a llegar una enzima que va a actuar como base, va a extraer este protón, va a haber resonancia, va a formarse aquí un doble enlace, es decir, el carbonilo, y se va a liberar un hidruro. Es decir, que se va a liberar el hidrógeno con los 2 electrones y una carga formal de -1. Ese hidruro va a hacer un ataque nucleofílico a este carbono que está aquí. ¿Sí? Y cuando el hidruro hace su ataque nucleofílico va a ocurrir resonancia. Este par de electrones se va a deslocalizar entre estos 2 carbonos, causando la resonancia que este par de electrones se va a ubicar ¿a dónde? Se va a deslocalizar en el nitrógeno. Va a quedar como par de electrones libre. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando tengo la coenzima NAD, pueden ocurrir, NAD es el agente oxidante, la coenzima. Ahora, si yo tengo NDH, la parte, él es agente oxidante, se reduce. La reacción está ocurriendo de izquierda a derecha. Pero si ahora yo tengo NDH, que es el agente reductor, y yo quiero ir de derecha a izquierda, ¿cómo lo hace? Lo que hace es que el par de electrones que quedó libre en el nitrógeno sufre resonancia, se deslocaliza aquí entre el nitrógeno y este carbono, ¿verdad? Este par de electrones pi se deslocaliza acá entre estos 2 carbonos formando un doble enlace. Cuando eso ocurre libera un hidruro. El hidruro hace el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, resonancia, forma el ion alcóxido, y el ion alcóxido extrae el protón. Y ahora yo tengo el alcohol. ¿Ok? Miren, ¿qué está ocurriendo aquí? Hidruros. Se está aceptando hidruros. ¿Sí? Dona hidruro o acepta hidruro, dona hidruro. El NAD positivo o el NADP positivo acepta hidruros. El NADH o el NADPH dona hidruros. De esta forma, él es un agente reductor y este es un agente oxidante. Cuando actúa el NAD, se reduce a NDH. Cuando actúa el NDH, se oxida a NAD. ¿Ok? Ahora, el FMN o el FAT. Lo mismo, ¿ven? Aquí tenemos los agentes oxidantes y acá tenemos los agentes reductores. El FAT se va a reducir cuando él actúa. Él se va a reducir a FDH2, pero él está oxidando mi otro reactivo, porque él es agente oxidante. Lo mismo, aquí hay 2 propuestas con este cofactor y yo les traigo obviamente las 2 propuestas. Le voy a decir cuál me gusta o cuál creo que quizás es... Profesora, una pregunta. Dígame. El hidrógeno positivo que aparece en la esquina, ¿eso qué significa? ¿Que ahí el carbono extrae un hidrógeno o que lo saca? Es que no entiendo las flechitas. Ajá. La de la esquina. No, esa no, la de ahí, la arribita. Ajá, esa. Cualquiera de las 2. Cuando yo tengo un H positivo, así, significa que abstrae un protón. Recuerden que H positivo es protón. Entonces significa que abstrajo un protón del medio. ¿Sí? Un protón del medio. Si yo tuviera menos aquí delante, menos H positivo, quiere decir que perdió un protón. ¿Okay? Como nada más tengo el H positivo sin el menos, significa que abstrajo un protón del medio, que ganó un protón. Porque es H positivo el protón. Ok, este es uno de los mecanismos una propuesta. Recuerden que todas estas cosas a veces son propuestas de lo que se cree, cómo puede actuar, porque no hay cómo comprobarlo al 100%. Se sabe que de FAT tenemos FDH2. Ganó 2 hidrógenos. Las propuestas, existen 2. Este que habla de hidruros, pero obviamente es casi igual que el NAD, ¿verdad? Llega la enzima que va a actuar como base, abstrae el protón,
resonancia forma aquí un doble enlace y se libera un hidruro H con 2 electrones y la carga formal de -1, que va a ser obviamente un ataque nucleofílico a este nitrógeno. Resonancia, forma aquí el doble enlace, resonancia, se viene hacia el nitrógeno, queda ese nitrógeno aquí, ¿verdad? Con dos pares de electrones libres, y uno de ellos va a extraer un protón del medio. Y realmente, aunque la flecha aquí en esta imagen, que no sé de dónde exactamente la saqué, ¿verdad? Está en el par de electrones, digo, en el par de electrones pi, el doble enlace es en el del nitrógeno, porque el protón queda en el nitrógeno. ¿Sí? Si observan, el nitrógeno es el que queda con un hidrógeno de más. Ok, esta es una de las formas. Obviamente el FDH2, ¿verdad? Entonces es el agente reductor, la coenzima que va a actuar como agente reductor y va a donar, ¿qué? Hidruros. Pero siempre requiere entonces acá extraer un protón del medio. ¿Okay? Acá lo extrae acá abajo y acá arriba. Entonces, si yo tengo un alcohol frente a FAD, ¿qué va a hacer el FAD? Lo va a oxidar. Es decir, vamos a suponer que si es un alcohol secundario y lo coloco frente a FAD, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el FAD? Lo va a oxidar. ¿A qué lo va a oxidar? A una cetona, porque es un alcohol secundario. Pero si yo tengo la cetona y la coloco frente a FADH2, lo que va a pasar es que de cetona, el FADH2 es el agente reductor, la cetona se va a reducir a alcohol secundario. Entonces, este mecanismo, creo yo, que es aceptable en el sentido de quizás cuando estemos hablando de cetonas y esto. Pero el otro mecanismo que les voy a presentar a continuación, que habla de radicales, creo que es más accesible, pienso yo, que cuando se trata de alquenos. ¿Sí? Sin embargo, pues no hay en la comunidad científica, hasta donde yo sé, un acorde de cuál es el mecanismo para nada. Simplemente FAD y FMN de preferencia se utiliza cuando yo voy a reducir alqueno a alcano o cuando yo voy a oxidar de un alcano a un alqueno. ¿Sí? Este es el otro mecanismo propuesto, que es a través de un mecanismo radicalario. Entonces, aquí está FAD, ¿verdad? Y pues tienen un hidrógeno aquí, radical. Entonces, ya ustedes saben este mecanismo, el par de electrones pi, uno se deslocaliza en el nitrógeno, se une a este hidrógeno y me va a quedar un radical aquí, que aquí está el radical. No sé si lo logran ver allá, pero bueno, ahí está el radical. Luego resonancia radicalaria con este par de electrones pi que está acá en el doble enlace, formando un doble enlace aquí y formando un nitrógeno radicalario. Ese nitrógeno radicalario va a obtener un hidrógeno radicalario del ambiente y de esa forma obtiene los dos hidrógenos. Déjenme, se lo marco con una plumita. Aquí es donde está ocurriendo el mecanismo de reacción del FAD o del FMN. Ay, bueno, eso no me quedó tan bien, pero más o menos. Aquí, en este pedacito, les decía yo que esa era la parte más importante que tenían en común el FAD y el FMN, ¿verdad? Esos tres anillos allí con el anillo de benceno. Entonces, esta es otra propuesta de cómo el FAD o el FMN reaccionan para oxidar o para reducir. Lo que sí hay, el acuerdo científico, es que FAD y FMN lo utilizamos principalmente para pasar de alqueno a alcano o de alcano a alqueno, ya sea FAD o FDH2. Sin embargo, hay algunas reacciones
que colocan FAD como agente oxidante. Es decir, que es capaz de donar el hidruro. ¿Okay? Y bueno, aquí es un poco, la que sigue es lo mismo, un poquito de la oxidación biológica del etanol, ¿verdad? Que todos sabemos que de cierto modo consumen las personas, ¿verdad? Un porcentaje no tan alto, pero se consume el etanol. Entonces, bueno, aquí dice una fuente, esta es una enzima realmente, que va a actuar como base, ven la B de base, extrae el protón, resonancia, doble enlace, es el etanol, está en inglés, pero es etanol, libera el hidruro, que hace el ataque nucleofílico, porque los hidruros son un nucleófilo, a este carbono, resonancia, y queda el par de electrones en el nitrógeno. Entonces, esta estructura que es NAT, ¿qué formé? Tengo etanol, esta es la enzima, alcohol deshidrogenasa. La enzima y mi cofactor, o mi coenzima, ¿sí? Enzima, coenzima. Entonces tengo aquí mi NAT con su enzima. ¿Y qué formé? Formé NADH, porque recuerden que él está actuando como agente oxidante. Él está oxidando el alcohol ¿a qué? Al aldehído. Etanol la acaba de oxidar a acetaldehído. Pero él, como agente oxidante, se redujo. ¿A quién? A NADH. ¿Ok? Aquí es la misma reacción, nada más que todo el mecanismo y en ecuaciones químicas. Tengo el etanol con NAD, ahí dice aquí un pedacito resumido del NAD, no toda la estructura del NAD. ¿Sí? Entonces, lo más importante del NAD, ¿dónde va a ocurrir la reacción? Aquí, en este anillo. Entonces, un anillo de piridina, parece. Ok, entonces tengo el NAD aquí y EDH es el alcohol deshidrogenasa, es decir, es la enzima. ¿Qué le va a pasar al alcohol? Se va a oxidar al aldehído, específicamente acetaldehído. ¿Qué le va a pasar al NAD positivo? Se va a reducir a NADH. Luego, yo creo que le copié 2 veces la misma. Bueno, no importa. Después se las arreglo y se las envío bien. El acetaldehído, aquí tendría que venir el acetaldehído, va a reaccionar ¿con quién? Con otra molécula de NAD. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Miren, aquí está el aldehído. El aldehído ahora va a reaccionar con otra molécula de NAD, que va a ser oxidado con su respectiva enzima, aldehído deshidrogenasa. ¿A qué se va a oxidar un aldehído? El aldehído se va a oxidar al ácido carboxílico. Aquí está el ácido carboxílico. Que reconozcamos las familias. Entonces tengo el aldehído, el NAD, ácido carboxílico. ¿Y qué le pasó al NAD? Se redujo a NADH. Ok. Importante aquí esto. Déjenme buscar el plumero. Si ustedes observan aquí donde está el alcohol, ustedes tienen, ¿verdad? Que el alcohol más el cofactor o la coenzima, NAD, con su respectiva enzima, se oxidó a el aldehído. Sin embargo, cuando yo tengo el aldehído, yo necesito, además del NAD, ¿qué necesito? Agua. Para poder que se oxida el respectivo ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, antes de poner lo que está aquí, porque ustedes saben que... Una pregunta, y disculpa antes que recuerda participación. Siempre que sale un hidrógeno, o sea, que es expulsión de hidrógeno, sale en forma de hidruro. Exactamente. Cuando sale el hidrógeno con 2 electrones, eso es un hidruro.
Tiene una carga formal. Y él hace el ataque nucleofílico al otro compuesto al lado. Ajá. Entonces, importante aquí, Carlos, ¿no? Es los agentes reductores, tanto químicos, si analizaron eso, tanto químico como biológico, lo que hacen es donar hidruros. ¿Sí? ¿Se acuerdan del mecanismo que acabamos de ver? Borhidruro de sodio, que fue uno de los que vimos. ¿Qué hizo? En los dos mecanismos, tanto en el de Wade, de McMurray, como en el de Carey, donar hidruros. El donón hidruro que hace un ataque nucleofílico. ¿Qué hace el NADH? Es el agente reductor o la coenzima reductora. Dona hidruros. Entonces, los agentes reductores, en forma general, en su mayoría, lo que hacen es donar hidruros. Eso es lo que hacen. Ok. Entonces, para los que estaban así medio despiertos, ¿verdad? Vamos a darle chance a alguno que no haya participado, de preferencia. Recuerden, el que escriba yo en el WhatsApp o en el chat es el primero. Si ese no contesta, pues puede contestar el otro, pero para tener un orden y no me hablen todos al mismo tiempo. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién me resume cuáles son las coenzimas que actúan como agente oxidante y cuáles son las coenzimas que actúan como agentes reductores? Bueno, como agente oxidante, soy Rigoberto Castillo. Hola, Pérez. ¿Quién me habla? Rigoberto Castillo. Castillo, muy bien, eso me gusta, nuevos. Vamos, Castillo. Ahora sí. ¿Hoy qué es? Hoy es 8. Sí. Ya, Castillo. Ahora sí, escucho. Los enzimas biológicos que sirven como oxidantes son el NAD, el FAT, el NADFAT y la... Se me olvidó el otro, el tercero. No importa. Eso es aquí. Y lo de reductores son el FAT con H2, FAT con H y NAS con H, NAPS también con H. Y ya. Ah, y está el oxidante que es NAT. Exactamente. Muy bien, perfecto. Aquí está el ganchito para Castillo. Entonces, estos son los agentes oxidantes y estos son los agentes reductores, o las coenzimas que actúan como agentes oxidantes y las coenzimas que actúan como agentes reductores, ¿sí? Los NAD ganan un hidrógeno y el FAT y FMN ganan 2 hidrógenos. Como ustedes ven, aquí estamos hablando de 1 y acá de 2, por eso que el FAT y el FMN son los que se utilizan para pasar de alqueno a alcano o de alcano a alqueno, dependiendo si lo estoy oxidando o lo estoy reduciendo. ¿Okay? Entonces, estos son nuestras coenzimas biológicas que actúan como agentes oxidantes y como agentes reductores. Esta diapositiva que no están en la plataforma, yo se las voy a colocar en unas diapositivas aparte que están con las de reforzamiento y se las subo a la plataforma después. Okay. Seguimos. Acá hay otra estrellita y aquí tenemos varias preguntas. ¿Cómo se las divido para que participen 2? Ok. Una persona me va a decir qué tipo de reacción está ocurriendo de aquí a aquí. Ven que está en blanco. De aquí a acá. ¿Cómo se llama la reacción? Y de aquí a acá. Esa es una participación. Y la otra participación me va a decir los reactivos. En este caso, como es una oxidación de ácidos grasos, o sea, es algo biológico,
vamos a aceptar como reactivo las coenzimas, ¿ok? Entonces, para la primera pregunta, un yo en el chat, y para la segunda pregunta, otro yo en el chat. Sin miedo, chicos, sin miedo. Somos 47 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que tengo 37 jovencitos en casa esperando por participar. Por favor, una pregunta. ¿En dónde son los nombres de las reacciones? ¿Dónde están las flechas onduladas? Así. No, los nombres de las reacciones son aquí. Es decir, de aquí a aquí qué está pasando, o cómo se llama la reacción, de aquí a aquí qué está pasando, cómo se llama la reacción, y de aquí a aquí qué está pasando. Y los reactivos son acá. Pero primero vamos a ver las reacciones aquí. Y después los reactivos. Si quieren, primero miramos los reactivos y después el nombre de la reacción. No se peleen en el chat. Profe, ¿podría responder yo? ¿Quién es yo? González. Alexander. Sí, profe. Sí, Alexander, todavía te puedes. Bueno, la primera reacción es una oxidación. La segunda, una hidratación. La tercera, a ver, ya me perdí. Nuevamente una oxidación y la última una tiólisis. Ajá, deja ponerte acá tu ganchito, no cierres el micrófono. Ok. La pluma que vamos a escribir. Aquí, Alexander, me estás diciendo que ocurrió ¿qué? Una oxidación. Ok, vamos a ponerle una O nada más porque la letra me sale horrible. ¿Y de aquí a aquí? Hidratación. Ok, vamos a ponerle y vamos a tratar de escribir hidra por lo menos. Ok. ¿Y la última? Nuevamente una oxidación. Ok, muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Ahora ya la tienen más fácil el otro. A ver, ¿quién es la otra persona que se va a llevar el ganchito hoy? Yo, profesora, Melanie. Melanie, ¿verdad? Sí. Melanie, déjame buscarte que se me olvida tu apellido, Melanie. De Gracia. De Gracia, sí. Aquí está Melanie. Perfecto, Melanie. A ver, Melanie, escuchamos. Sí, la opción es, pero como saldría con H2, No he escuchado bien. A ver, vamos a la primera, Melanie. Aquí. ¿Quién entra? Sí, sería el FAT como agente oxidante. Ok. ¿Y quién sale entonces? FAT de como agente. Exactamente. Ay, bueno. ¿Abajo qué necesito? En la hidratación. Para la hidratación, ¿qué necesito? Igual sería una molécula de agua. Una molécula de agua, perfecto. ¿Y acá? Podría ser una Ok, entonces entra nada. Ajá. Sería como una. ¿Y quién sale? NADH. Ajá, NADH. Muy bien. Muy bien, Melanie.
Ya le puse su ganchito. Ok. Gracias. A usted. Entonces, chicos, ahora la pregunta que muchos a lo mejor se están haciendo es cómo sé, no se me duerman, por favor, yo sé que esto ahora acaban de almorzar, etcétera, ¿verdad? Miren aquí, tienen una cadena larga de carbonos, ¿sí? Vamos con un colorcito ahí, vamos a ponerle un lilita. Entonces yo tengo una cadena larga de carbonos y aquí tengo un doble enlace. Allí está el cambio. Yo tengo que mirar el cambio. ¿Dónde ocurrió ese cambio? Entonces, ¿qué pasó? Yo estoy perdiendo hidrógenos. Pérdida de hidrógenos. ¿Verdad? O de hidruros, si quieren decirles hidruros, ¿verdad? ¿Qué es? Una oxidación. Entonces, aquí ocurrió una oxidación. Decíamos que nuestro cofactor biológico especial para pasar de un alcano a un alqueno es FAD. FAD es nuestro OFMN. También puede ser, ahí esta F sí quedó bonita. FN, ¿sí? FAD o FMN, cualquiera de los dos. Ellos son nuestros cofactores para pasar de alcano a alqueno. Si fuera una reacción química, ¿qué haría? Con NAD o con NAD. No, una reacción en el laboratorio. Con los agentes borhidruros o los agentes convenientes, los inorgánicos. Exactamente, ¿verdad? Con los agentes como el borhidruro de sodio o, por ejemplo, nosotros sabemos pasar de alqueno a alcano, si fuera así, ¿no? Que es la hidrogenación. Y al revés, pues, los reductores que son el hidruro de aluminio litio o el borhidruro de sodio o potasio. Ok, esta reacción entonces aquí tenemos el alqueno y ahora acá abajo tenemos un alcohol. ¿Sí? Alqueno, alcohol. ¿Cómo yo paso de un alqueno a un alcohol? Esta reacción, tanto biológica como química, es igual casi. Con agua. Nada más que químicamente decimos que la hidratación catalizada en medio ácido, es decir, que ponemos agua y un medio ácido, un protón por allí, ¿no? Ácido sulfúrico, ion hidróneo, lo que sea, pero en medio catalizado en un medio, agua catalizada en un medio ácido. Hidratación de alqueno, alcohol. También está la oximercuración, desmercuración, que también la vimos. Ok. Y aquí ahora yo tengo un alcohol. ¿Qué alcohol yo tengo? Es un alcohol secundario. ¿Y qué estoy formando? Una cetona. Biológicamente, bueno, en ambas está ocurriendo oxidación, sea biológico o químico, ¿verdad? O sea, en un laboratorio. Biológicamente voy a usar NAD o puedo usar NADP. ¿Sí? La diferencia del fosfato. Y si fuera una reacción química y tengo un alcohol secundario y quiero pasar a una cetona, mis agentes oxidantes, ¿quiénes son? Dicromato de potasio, permanganato de potasio. Hasta el mismo PCC se puede usar, que es un agente oxidante, ¿verdad? Estos son mis agentes. Aquí estas son las reacciones que están ocurriendo. Ustedes tienen que ver qué hay, qué familias hay, qué está ocurriendo, dónde el cambio para poder proponer. Ok, como yo les decía, existen otros reactivos que ya se utilizan un poco menos, nada más que ustedes se estuvieran especializando en síntesis, pues a lo mejor lo van a ver con mayor, o no sé si en algún tema especial que den, no sé cómo están en temas especiales.
Otros reactivos oxidantes, por lo menos tenemos la oxidación de Schwerner, ¿verdad? Que usa sulfóxido de dimetil y este cloruro de oxililo. Y dependiendo obviamente del alcohol, va a ser cetona o aldehído. O sea que es un agente oxidante relativamente débil porque no se va hasta ácido carboxílico. El ácido nítrico como tal, que ya lo utilizamos ácido nítrico en las reacciones de los aromáticos, también es un agente oxidante. Y es un agente oxidante fuerte. De un alcohol primario se va a obtener el ácido carboxílico, que va a pasar por aldehído y va a llegar hasta ácido carboxílico. ¿Ok? Ok, acá tenemos otra reacción donde ya tenemos idea, ya la hemos hecho de hecho, nada más que está aquí ya de manera formal. Tenemos un alqueno, si hacemos una hidratación de un alqueno, obtenemos un alcohol, y si tenemos un alcohol podemos hacer una deshidratación y obtenemos un alqueno, ¿verdad? Esta reacción ya las vimos, las dos, ¿dónde? En las reacciones de los alquenos vimos la hidratación de alquenos y nos dio un alcohol. Y para que un alcohol nos da un alqueno, lo vimos en las reacciones de eliminación. Porque recuerden que las reacciones de eliminación, ¿verdad? De los ácidos de alquilo, dan dobles enlaces, dan alquenos. Entonces, esta reacción, aunque ya está aquí, pues realmente ambas la hemos visto, tanto la hidratación como la deshidratación. Nada más para que les quede formal en su conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es lo mismo. Nada más está diciendo que se pierde la deshidratación, se va a perder una molécula de agua y se va a formar un doble enlace. Ok. Si ustedes recuerdan, la hidratación del alqueno es agua, hace ratito les acabo de recordar también, catalizada en un medio ácido. Es decir, que estamos en un medio ácido. Esto que está aquí, si ustedes ven flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, es porque está en equilibrio. Yo puedo pasar del alcohol al alqueno y del alqueno al alcohol a través del las mismas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que yo tengo agua catalizada por un ácido. Ok. Y como les decía, este mecanismo ya lo estudiamos. Tengo un alcohol en un medio ácido. ¿Qué le va a pasar al alcohol en medio ácido? O sea, si yo tengo un ácido aquí y tengo un alcohol, el alcohol va a actuar como ¿qué? Como base. Entonces, el alcohol actuando como base va a extraer un protón. ¿Sí? Se va a protonar el alcohol. Cuando el alcohol se protona, el hidroxilo, forma una molécula de agua que está unida obviamente al carbono. Por calor, igual que nosotros, ¿verdad? Cuando hace mucha calor decimos nos estamos deshidratando. Bueno, así mismo. Tengo la molécula de agua y por calor se libera la molécula de agua y se me forma este carbocatión, este intermediario. La misma molécula de agua, aparte de que tengo agua en el medio, ¿verdad? Puede actuar como base, va a extraer el protón, resonancia, se deslocalizan los electrones entre estos dos carbonos y formo el alqueno. Recuerden que si yo tengo un alqueno en medio ácido, ¿qué va a ocurrir? El alqueno va a actuar como base, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dependiendo frente a quién yo esté, el otro se comporta. Si aquí tengo un ácido, el alqueno actúa como base. Entonces, el alqueno actuando como base extrae un protón. Sigue la regla de Markovnikov. El protón se va al carbono que tenga más hidrógeno. Formo el carbocatión y acá me queda una molécula de agua. Formo el carbocatión. Ahora, en lugar de que la molécula de agua vaya a extraer un protón, la molécula de agua va a hacer un ataque nucleofílico y se va a unir así. Luego va a llegar otra molécula de agua y va a extraer un protón para formar el alcohol. Es decir, que yo puedo ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esta es una reacción en equilibrio para pasar de alcohol a alqueno y de alqueno a alcohol. Ok.
Esto se los coloqué aquí para que no se les olvide, ya ustedes esto lo saben. Sin embargo, pues es importante tenerlo presente. La deshidratación ocurre generalmente mediante un mecanismo E1 de eliminación que ya estudiamos el semestre pasado. Y muy importante, como se forma un carbocatión, tanto SN1 como E1, o cualquier reacción donde mi intermediario sea un carbocatión, puede ocurrir reordenamiento o transposición, como usted le quiera llamar. Es lo mismo, reordenamiento o transposición. De tal forma que se formen esos carbocationes o esos intermediarios más estables, no lo pueden olvidar. Aquí. Bueno, aquí un datito importante, dice que la deshidratación funciona mejor con los alcoholes terciarios y muy bien con los secundarios. Y que los reordenamientos, normal, ¿verdad? Ocurren con mucha frecuencia con los alcoholes primarios. ¿Por qué? Porque cuando el alcohol primario se deshidrata, forma un carbocatión primario. Y sabemos que los carbocationes primarios no son muy estables. Por lo tanto, él va a buscar estabilizarse. Y, muy importante, que se aplica la regla de Zaitsev. Y aquí les dice cuál es la regla de Zaitsev, para el que no se acuerda. Recuerden que tenemos a Zaitsev y tenemos a Hoffman. ¿Cuándo va a prevalecer Hoffman? Cuando usamos bases voluminosas. Todo eso es orgánica 1, ¿eh? Entonces, regla de Zaitsev, predomina el alqueno más sustituido. ¿Okay? Pero una pregunta. Digan. O sea, ahí dice que generalmente ocurren mecanismos E1, pero ¿cuándo ocurre un mecanismo E2? E2, si tuviéramos realmente aquí, recuerden que una base fuerte, que de una vez pudiera extraer un protón por acá, vamos a decir una base aquí, extraer un protón, de aquí hubiera un protón, buscar un lápiz, espérate. Aquí. ¿Sí? Aquí hay un protón, viene la base, que debe ser relativamente fuerte, porque la E2, como la SN2, necesita o nucleófilos, si es SN2 fuerte, o la E2 base fuerte, abstrae el protón, se forma aquí el doble enlace, resonancia, y entonces sale la molécula de agua. ¿Sí? Es decir, que no necesitan el calorcito para que salga la molécula de agua. Y entonces la E2 puede ocurrir en cualquier alcohol, terciario, primario, secundario. Sí. Recuerden que las limitaciones eran principalmente para la SN2. En la E2 ya no había limitaciones. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, esa es con la deshidratación, que es una reacción que ya hemos estudiado realmente, porque la hemos estudiado tanto desde el punto de vista de los alquenos como la áludos de alquilo, por sustitución, por eliminación, y la regla de Zaitsev. Ok, esterificación. Esta es otra reacción hermosísima de los alcoholes. Las reacciones de los alcoholes son divinas. Déjenme verifico, porque yo soy de, ustedes saben que yo soy de las que hablo. No, todavía estamos bien, tenemos media hora. Ok, entonces la esterificación. Vamos a formar ésteres. Casi todos ustedes, bueno, lo que les di el semestre pasado, se sabe la familia. Sin embargo, no estoy segura, pero había unos 2 o 3 que todavía tenían problemas con la familia. Lo que no estoy segura es si aprobaron o no el curso. Sin embargo, si usted se siente débil con la familia, repáselo, ¿sí? Éster. Yo tengo la familia de los ésteres. Entonces tengo un ácido carboxílico y tengo un alcohol. ¿Okay? Cuando yo tengo un ácido carboxílico reaccionando con un alcohol en un medio ácido, se forma un
éster y una molécula de agua. ¿Okay? ¿Cómo ocurre eso? Antes de ponérselo voy a ver si alguien sabe. No le puse una estrellita aquí, se me fue la onda. Ok. Cuando yo tengo un carbonilo, sin importar si es de un aldehído, si es de una acetona, si es de un ácido carboxílico, si es de un éster, yo tengo carbonilo, ¿sí? En un medio ácido, el par de electrones del carbonilo va a extraer un protón. Es decir, que el carbonilo se va a protonar. ¿Okay? Cuando los carbonilos se protonan, puede sufrir, o mejor dicho, va a sufrir resonancia. No sé si la imagen de allá lo tiene, pero por si acaso. Okay. Recuerden que aquí no hay un par de electrones de estos, ¿eh? Vamos a tacharlo para que no se confundan. Porque habían dos pares de electrones libres. Uno de ellos actuó como base, abstrajo un protón del medio, estamos catalizados en un medio ácido, y formó esto, ¿verdad? Un carbonilo protonado. Este carbonilo protonado ya no tiene estos electrones que estaban aquí, porque son los que están formando el enlace. Como el oxígeno tiene 3 enlaces, tiene una carga formal de +1. Ok. Déjenme buscar otro colorcito. Ahora, este par de electrones, pi, puede resonar hacia el oxígeno. Y me va a quedar así. Vamos a ponerlo más grande. Bueno, esto de dibujar con mouse no es lo mío. Aquí. ¿Ok? Pero ¿qué pasó con el carbono del carbonilo? Quedó en forma de carbocatión. Parece una X. Voy a intentarlo con mi manito porque estoy aprendiendo a usar el mouse para que no se me lastime tanto la mano. Bueno, ahí queda mejor. Queda ese carbocatión. Es decir, que ahora tengo una especie reactiva. ¿Sí? Un electrófilo fuerte. Un electrófilo que puede ser atacado con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando yo tengo cetonas, aldehídos, ésteres, ácido carboxílico, usualmente se le puede adicionar, usualmente si no uso un nucleófilo fuerte, lo que voy a hacer para activar ese sitio, para activar ese carbono que ya es electrófilo, pero no un electrófilo que no es tan fácil de ser atacado nucleofílicamente, porque necesita obviamente un nucleófilo muy fuerte para que lo ataque. Entonces, lo que se hace es que se adiciona un ácido para que se protone. Cuando se protona un carbonilo, se forma esto que está aquí, un carbonilo protonado, que realmente sufre resonancia y forma este carbocatión. ¿Ok? Ahora sí, aquí no está. Yo tengo aquí el ácido carboxílico en medio ácido, se protona, ¿verdad? Forma aquí el carbonilo protonado y viene el alcohol y hace el ataque nucleofílico. Pero ¿por qué el alcohol, siendo un nucleófilo relativamente débil, puede hacer ese ataque nucleofílico?
porque el carbonilo protonado sufre resonancia y forma aquí un carbocatión. Entonces ese carbocatión es atacado por el nucleófilo, ¿verdad? Y se forma esta estructura que está acá. Luego viene una molécula de agua, recuerden que estamos en medio acuoso, porque no es ácido clorhídrico concentrado, sino diluido, y la molécula de agua abstrae un protón del hidroxilo, o H, resonancia, forma el carbonilo. Cuando forma el carbonilo, ¿verdad? Aquí le faltó algo a este autor. Aquí primero. Déjenme buscar el puntero, el lápiz. Este hidroxilo primero extrae este protón. ¿Sí? Él extrae este protón que forma la molécula de agua. Luego llega una molécula de agua, extrae un protón de aquí, resonancia y sale el agua. ¿Sí? Pero primero tiene que extraer este protoncito. El hidroxilo del ácido carboxílico, si ustedes observan, está en verde. ¿Okay? El hidroxilo del ácido carboxílico extrae el protón del alcohol. Cuando se unió, no antes, cuando se une al carbono del carbonilo y forma ya el alcohol acá, ¿verdad? Forma este diol geminal, entonces el hidroxilo hace una abstracción de protón intramolecular, es decir, que no es extra, que no llegó de afuera, sino que ya estaba la especie formada y extrajo un protón. Una reacción intramolecular, este hidroxilo extrae este protón. Obviamente el par de electrones aquí se deslocaliza en este oxígeno y forman esta molécula de agua que está acá. Luego que se formó este intermediario, viene una molécula de agua, extrae un protón, resonancia, formamos aquí el carbonilo y, ¿verdad? Por resonancia sale la molécula de agua. Y de esta forma se formó el éster. Importante, cuando yo tengo un éster, la parte que viene del ácido carboxílico, la del carbonilo hacia la cadena. Ya sea aromático o no, ¿eh? Carbonilo hacia acá es el éster. Oxígeno hacia el otro lado es la parte que viene del alcohol. Es decir, que yo viendo un éster cualquiera, voy a ponerle aquí un éster, a tratar de dibujarles un éster. Dios mío. Voy a dibujar acá. Ok, vamos a ponerle aquí un oxígeno y vamos a ponerlo así. Ok, ¿lo logran ver? No sé si lo dibujé muy chiquito, creo. Bueno, yo creo que se logra ver. Este éster que está aquí, que les acabo de dibujar. ¿Quién me dice el nombre? Voy a poner una estrellita aquí, así de repente. El nombre del ácido y del alcohol que formaron ese éster. Que sea de preferencia. Aquí tenemos, les decía que teníamos como 36 estudiantes que no han participado. Vamos, ustedes pueden, chicos. A ver. No me hagan llamar. Ajá. ¿Quién es? Sabina Oyer. Alex. Ajá, vamos a ver Sabina y
y Villeros. A ver. Ajá, dime, Sabina, es la misma. Sabina Villeros. El etanol y el ácido butanoico. Exactamente. 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 ¿Verdad? Recuerden lo que les acabo de decir. La parte del carbonilo hacia la cadena es la parte del ácido. La parte del alcohol hacia la cadena es la parte, del oxígeno hacia la cadena es la parte del alcohol. Quiere decir que, vamos a otro color. Yo parto esto así. Y esta parte que está acá es del alcohol. ¿Cuántos carbonos tiene, chicos? 1 y 2. Bien sencillito. ¿Quién es? Et. Y mi terminación, ol. ¿Ok? Y la parte del carbonilo hacia la cadena es del ácido carboxílico. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4. Muy sencillo, lo vimos el semestre pasado. Ácido y terminación oico. Así se escriben la nomenclatura sencilla de los ácidos. Entonces, ¿cuál es el prefijo? But. Butanoico. ¿Sí? En orgánica usted tiene que irse. No importa el que esté pasando el verdurero allá gritando, usted no se preocupe por eso, que a todos nos pasa la bulla, todo está verdurero. ¿Sí? No importa que el hermanito esté gritando allá, quién sabe qué cosa. Que participar. Que participar. Así que, entonces aquí está, ácido butanoico y etanol. Es decir, que cuando yo mezclo ácido butanoico más etanol en medio ácido, voy a obtener este éster. ¿Okay? De esa manera yo puedo hacer algo de retrosíntesis o de síntesis. Ok. Aquí, nuestros ésteres no muy deseados, los triglicéridos. Los triglicéridos, ¿verdad? Son ésteres. Aquí está el éster. Lo podemos identificar con facilidad. Aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá para que tenga ese oxígeno, tenga su cadena de carbonos. Entonces yo tengo mi éster, entonces los triglicéridos son ésteres. ¿Ok? ¿Cómo se forman los triglicéridos? Los triglicéridos, ¿verdad? Que nos dicen, ay, no coman grasa, no coman grasa, no coman grasa. Pues tenemos ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos, y tenemos el glicerol, que es un triol, un alcohol, ¿verdad? Que son alcoholes. Entonces, tenemos el glicerol, reacciona con los ácidos grasos y forma los triglicéridos. Ácidos carboxílicos más alcohol. Y de esa forma, los triglicéridos, biológicamente, que nos afectan mucho, algunos, ¿no? Dependiendo de la densidad. Okay. Existen otros ésteres que no vamos a entrar 100% en detalles en ellos, que se forman a partir de los alcoholes. Estos ésteres principalmente son como intermediarios para otras reacciones. Tenemos los ésteres de detoxilato, ¿verdad?
Aquí por ahí ustedes ya vieron que hay una diapositiva para reconocer a esta familia nueva en este semestre, los toxilatos. Tenemos de sulfato, que esta ya se la conocen, porque está dentro de los buenos grupos salientes, los sulfatos. Los fosfatos también ya se lo conocen, los ésteres de fosfato, que también saben que son buenos grupos salientes. Y bueno, este sí no lo habíamos visto, que es el éster de los nitratos. ¿Okay? Ustedes ven aquí, todos pueden, los alcoholes pueden reaccionar con ácido nítrico o nitratos para formar estos ésteres, o con los fosfatos o con los sulfatos. Entonces, ¿por qué? Ahí le dejo los hidroxilos, no sé si se los había dicho, pero por si acaso, los hidroxilos son un mal grupo saliente, ¿sí? El grupo hidroxilo es un mal grupo saliente. Entonces, los hidroxilos se tienen que transformar en otros grupos, ya más creo que así se los había mencionado, para poder ser buenos grupos salientes y que ocurran algunas otras reacciones. Por ejemplo, esta es la reacción que ya sabemos, que ya estudiamos, ¿verdad? Si yo tengo un hidroxilo y lo hago reaccionar con un alcohol y lo hago reaccionar con un ácido, el alcohol va a actuar como base. Recuerden que los alcoholes pueden actuar como ácido o como base. Si yo lo tengo frente a un ácido, él va a actuar como base. Como base, ¿qué va a hacer el par de electrones libres del hidroxilo? A extraer un protón, ¿sí? Del ácido. Forma una molécula de agua que ya vimos también que por calor, ¿verdad? Puede salir, se desprende por calor y forma mi intermediario, el carbocatión. Una sustitución nucleofílica de primer orden. Y yo tengo un ion de cloro, un ion de bromo, ¿verdad? Un nucleófilo. Ese nucleófilo puede hacer un ataque nucleofílico. Como es un SN1, recuerden que dependiendo si las R son distintas, el ataque puede ser tanto por delante o por detrás y entonces formar una mezcla de enantiómeros. ¿Ok? No nos podemos olvidar de nada de lo que vimos en orgánica 1. Por delante, por detrás o por arriba o por abajo, dependiendo cómo yo dibuje mi carbocatión, si las R son distintas. Si las R son iguales, no es necesario indicar que el ataque nucleofílico puede ser por arriba o por abajo o por la derecha o por la izquierda, porque el producto va a ser uno solo. Pero si son distintos, entonces voy a formar un centro quiral y voy a tener una mezcla de enantiómeros. ¿Okay? SN1. Hay inversión y retención de la configuración. Pero lo importante aquí es que estamos viendo una reacción de los hidroxilos. Los hidroxilos se transformaron en una molécula de agua para poder salir. Y bueno, aquí está la reacción de los hidroxilos, ¿verdad? Con los toxilatos para formar un buen grupo saliente, los ésteres de toxilatos. Estos que vimos hace ratito, toxilatos. Toxilatos. Entonces, no sé si más adelante le puse el mecanismo, ya no me acuerdo. No. Sí, aquí está. Entonces, nada más así de forma general. También se pueden transformar los grupos hidroxilos en un éster de toxilato que ya vimos hace ratito. Y después que se forman los hidroxilos en ésteres de toxilato, puede hacer un ataque un nucleófilo puede hacer un ataque nucleofílico para que pueda salir. Esta es la forma de transformar los hidroxilos en buenos grupos salientes, en forma de ésteres. ¿Ok? También puede ocurrir una reacción de eliminación. Llega una base, extrae un protón, doble enlace, sale el oxígeno con el toxilato. ¿Okay? Aquí está el grupo toxilato, el éster, el ácido, toda la familia que puedan de los toxilatos, nuestra nueva familia. Y aquí está la reacción del alcohol, par de electrones libres, hace un ataque, ¿verdad? Aquí al azufre, resonancia, sale el cloro, tenemos piridina, extrae un protón, resonancia, formó el éster de toxilato, luego puede ser este mismo cloro o puede ser dependiendo de la reacción. Recuerden que lo que estoy haciendo es un buen grupo saliente. Aquí hay un carbono
que puede ser atacado nucleofílicamente para poder eliminar el oxígeno. Porque los hidroxilos no son buenos grupos salientes, entonces tengo que transformarlos en ésteres o en agua para poder que salgan. Y aquí la reacción con cloruro de tionilo, que ya también la conocemos, la reacción de cloruro de tionilo, ¿verdad? Quita el alcohol, cloruro de tionilo, el par de electrones libre del oxígeno hace un ataque al azufre también, forma este complejo y libera un cloro que está en el cloruro de tionilo. El mismo cloro que liberó, el ion cloruro, hace un ataque nucleofílico y se libera esta molécula de óxido de azufre. Importante aquí es que es una SN2. El cloro ataca y sale en un solo paso. ¿Sí? Es una reacción concertada. Entonces, de un alcohol estamos pasando a un haluro de alquilo. En este caso, un cloruro de alquilo. Otra reacción es con el tribromuro de fósforo. Es igualita que con el cloruro de tionilo. ¿Sí? El oxígeno, el par de electrones libres del oxígeno, del hidroxilo, hace un ataque al fósforo en este caso. Se libera un bromo, un ion bromo, que después hace un ataque nucleofílico y se libera entonces el oxígeno y obtengo un haluro de alquilo. En este caso, un bromuro de alquilo. ¿Ok? Porque los hidroxilos no son buenos grupos salientes. Ahí se me... Ok. Y déjenme ver la hora porque acá yo no puedo ver la hora. Sí, estoy bien. Acá hay un ejemplo. Aquí está el fosfato, el tribromuro de fósforo, viene el alcohol, hace el ataque nucleofílico, sale el ion bromo, ¿verdad? Después el ion bromo hace el ataque nucleofílico por la cara distinta, opuesta al grupo saliente, porque es una SN2, se libera y formé el haluro de alquilo. Recuerden que si es una SN2, ¿qué hay? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. El que me dice tiene puntos, así que no me digan así en voz alta todos. Vamos a ver quién se acuerda. Chicos, quiero escuchar... Interconversión. Ajá, hay una... No es una interconversión. Un Una reordenamiento. retención de la configuración. No, no es una retención. Miren bien, miren bien. Una inversión. ¿Quién es? ¿Quién es? Acre. Acre. Eso quería, exactamente. Quería alguien así del semestre que quedó a todos participando. Entonces, yo creo que se estaban peleando allá al lugar, ¿verdad? Todos querían participar, todos se acordaban. Si es una SN2, estoy segura que todos se acordaban. Hay inversión, miren, inversión. Están aquí los grupos alquilos, incluyendo el hidrógeno, hacia la izquierda. Y en el producto están hacia la derecha, ¿se acuerdan? El paraguas, que de hecho repasamos la semana pasada también el paragüita. La inversión de los grupos. En este caso es inversión hasta quizás de la configuración. Tendríamos que verificar si aquí hubo inversión de la configuración. Si observan, recuerden que a mí me gusta decir inversión del grupo. ¿Por qué? Porque siempre va a ocurrir la inversión. Están a la izquierda, van a pasar a la derecha. Pero si hay inversión de la configuración, ya entonces estamos hablando exactamente de la configuración absoluta. R, S. ¿Sí? En las SN2 siempre hay inversión de los grupos. Cambian en el espacio. ¿Sí? No necesariamente hay inversión de la configuración. En este caso, como es un centro quiral, sí hay inversión de la configuración. Ok. Entonces, aquí hay otra reacción. Y todas me gustan, les voy a ser sincero. Todas las reacciones de los alcoholes me encantan. Ya sea
un aldehído o una acetona, cuando reacciona con un mol, ojo, un mol de alcohol, forma un hemiacetal. ¿Cómo yo voy a reconocer esta nueva familia? Los hemiacetales, ¿verdad? Tienen en un mismo carbono un hidroxilo y un éter. En el mismo carbono tengo un hidroxilo y un éter. Eso es un hemiacetal. ¿Okay? Entonces yo tengo un aldehído y una acetona, reacciona con un mol de alcohol, formo un hemiacetal. Porque yo les digo que me encantan los alcoholes porque son reacciones biológicas, ¿verdad? En los azúcares, este no es precisamente un azúcar, pero en los azúcares es muy común esta reacción. Pero los azúcares son parecidos a esto, ¿no? Entonces aquí yo tengo un aldehído que no está ni en Fischer, porque no son centros quirales. Está dibujado de esta forma así, lineal, en forma horizontal en lugar de vertical. Digo vertical en lugar de horizontal. Entonces tengo aquí ¿qué tengo aquí? Un aldehído. ¿Y qué tengo acá? Un alcohol. Entonces va a ocurrir una reacción intramolecular. Es decir, que estos dos grupos que están en la misma estructura van a reaccionar. Ya yo sé que cuando yo tengo un alcohol y un aldehído más un mol de alcohol, ¿qué voy a formar? Un hemiacetal. ¿Ok? Entonces, viene aquí, tengo los electroncitos, y hace el ataque nucleofílico al carbonilo, tal como está dibujado aquí. Cuando este par de electrones, o uno de los pares de electrones del hidroxilo hace el ataque nucleofílico al carbonilo, va a ocurrir resonancia. Y va a formar el alcóxido. Ese alcóxido, miren, esta flecha no me gusta aquí. Pero bueno, ese alcóxido, ¿qué va a hacer ese alcóxido? Es al revés. Por eso no me gusta esta flecha. Ellos nada más están diciendo que se está uniendo, pero puede traer confusiones. Ese alcóxido es el que va a extraer después el protón. Y va a formar aquí el respectivo hemiacetal. ¿Qué es un hemiacetal? En el mismo carbono tengo el hidroxilo, un alcohol, y un éter. Y formó un hemiacetal cíclico. Nada más ojo con esta flecha aquí. No la vi porque si no se las hubiera quitado. Ok. Los acetales, necesito para formar los acetales 2 moles de alcohol, ya sea con un aldehído o una acetona. 2 moles de alcohol. Y lo que vamos a observar es que ahora vamos a tener en un mismo carbono 2 éter. ¿Sí? Ese es el acetal. ¿Okay? Entonces, para poder obtener un acetal, yo tengo que pasar por un hemiacetal. ¿Okay? Todo catalizado en medio ácido. Yo creo que, para no cansarlos, déjenme descartar. Ok. Para no cansarlos, porque ya estamos terminando, pero creo que ya están cansados. Faltan 10 minutos. Déjenme ver si podemos hacer alguna practiquita.
A ver si alguna me funciona. Yo creo que sí. Ok. Ahí voy. Vamos a hacer aunque sea una antes de irnos hoy. Y ya, entonces el jueves terminamos. Nos faltan 3 reaccioncitas nada más. Ok. Vamos a poner esta aquí. Aquí estos 5 minutos y después ya cierro total para si queda duda o pregunta. Lo que quiero es que me ayuden a completar la ecuación. Las ecuaciones ya están, las reacciones, y lo que necesito son más o menos los reactivos. No tienen que ser, recuerden chicos, no me los tengo que saber todos hoy. Nada más como que participar, tener idea, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién es el que me va a ayudar? ¿O quién es la que me va a ayudar? Sin miedo. Este es como el examen oral. A ver. Piensen que les estoy haciendo un examen en la parte oral del examen. Profa, la primera flechita está a lo contrario. Okay. ¿Quién se ganó el yo en el chat? Nadie. Piensen que es el examen así oral. Ustedes saben cómo es el examen oral. Ustedes no me tienen miedo por un examen oral. Así que estamos en un examen oral. A ver, ¿quién es? ¿Quién es la valiente o el valiente? ¿En serio? ¿A quién llamo? Llamo. Vamos a contar 5 y si no llamo. Voy a empezar. 1. 2. Sora, una pregunta. Dígame. Hay que decirle a los reactivos que participan. Sí, vamos a ir mirando los reactivos, vamos a ir mirando qué reacción está ocurriendo, así como la que hicimos hace tantito de los ácidos grasos. Profa, yo me sé los 3 últimos, pero los 3 primeros no. Ese es el problema. No sé. Los 3 últimos se los saben. Desde que se pierde el OH, me lo sé. Creo que son los 2 primeros los que no me sé. El primero a lo mejor todavía no están listos, pero no importa, yo quise porque si no ya los veo, ya deben estar bien dormidos en su casa. Entonces, Carlos, ¿tú quieres? O alguien más. A ver, iba por 2, yo creo. Vamos a decir 3. 4. 5. Voy a llamar la que está en mi fecha de cumpleaños. ¿Le digo los que me sé o no? O sea, no sabía. No sabes, Carlos. Sí, todavía tienes chance de ganchitos aquí. Donde se pierde el OH, que queda del alcohol pasa a un alqueno, ahí asumo que hay un ácido.
ácido sulfúrico o algún ácido. Espérame, Carlos, espérame. Vamos para allá. Vamos a empezar de aquí, ahí después miramos el último de allá, para la izquierda. Ok, ¿qué familia tenemos aquí? Una acetona. Una acetona. ¿Y está pasando a qué? A un alcohol. A un alcohol. Okay. Tenemos un metilo aquí que nos vamos a ahorrar ahora mismo de dónde salió. ¿Ok? Nos vamos a ahorrar eso. No sé por qué pusimos ese metilo ahí. Yo creo que ese metilo no iba. Profe, pero no se podría hacer eso con un organolitio o con estos carboaníneos. El metilo. El tipo de Grignard. Para el metilo. Sí. Pero un reactivo de Grignard necesitas un halogenuro, un halógeno. Profa, de la acetona al alcohol, ahí puede entrar un agente reductor orgánico, un agente reductor. Puede ser el borohidruro o el otro que usted nos dijo, el aluminio, el hidruro de aluminio litio. Ajá, para tener un alcohol. Ajá. Olvidémonos del metilo ahora mismo, porque no hemos visto nada así. Entonces, no. Para que fuera una de Grignard, que recuerden que el Grignard principalmente para la síntesis necesitaría un haluro. Y aquí no estamos viendo halógeno. Ok. ¿Y después? Luego aquí hay ácido sulfúrico para que quede un alqueno. Luego el alqueno, un epóxido. ¿Cómo se llama la reacción? Deshidratación de alcoholes. Deshidratación de alcoholes. Luego ahí se forma un epóxido. Exacto. ¿Qué necesito? Un ácido, ¿cómo se llamaba? Un peroxiácido. Ajá, pero sí ácido, ¿verdad? Como y luego permanganato de potasio, pero frío, para que se formen el OH. No, si necesitaras un... Profesora, yo diría que lo último. Ajá, dígame. Que lo último se necesita es agua para que haya una apertura de epóxido, donde la molécula de agua tanto trata al oxígeno. Hernández Alexandra. Deja ponerte tu ganchito, Alexandra. Ok. Exacto. Exactamente, miren. Para que fuera de aquí a acá, sí, Carlos. Ahí sí puedes usar el permanganato frío. Y recuerden que el permanganato frío, los alcoholes son cis. Y miren que aquí hay un hidroxilo hacia atrás y aquí hay un hidroxilo hacia adelante. Entonces, no. Ahí permanganato de potasio se podría, si no pasara por el epóxido, permanganato de potasio frío, pero tendría que ser los hidroxilos en cis. Sin embargo, no están en cis. Ahí lo que hay es una apertura del epóxido que puede ser con el hidroxilo como tal, el OH, ¿verdad? O con una molécula de agua. Entonces, para terminar, y porque cualquier pregunta que tengan tiempo de hacérmela, aquí lo que ustedes tienen es un acetal. ¿Sí? No sé si logramos mirarlo así porque sentí que ya estábamos cansados. Acetal, aquí, este carbono con dos éteres. Entonces lo que va a ocurrir es que tengo la acetona, ¿verdad? Y va a reaccionar primero con un hidroxilo del azúcar. Aquí tenemos un azúcar, que pareciera que es la glucosa, ¿verdad? Entonces, con la glucosa, que con el hidroxilo aquí, de la glucosa, va a reaccionar
con el carbonilo de la acetona. ¿Okay? Entonces, estas todavía no están 100% porque ahí vamos a quedar para la otra semana, afianzar bien, para el jueves, afianzar bien hemiacetales y acetales. Entonces, está formando un acetal con un alcohol, un OH, un hidroxilo de la glucosa y la cetona. Ok, chicos, entonces, no sé si tienen preguntas antes de terminar. Profesora, las otras que mencioné sí estaban bien, la deshidratación y el peróxido. Sí, sí, todas están bien. Sí, por eso no lo corregí porque están bien. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, una preguntita. A lo último que hablamos de acetales, es un carbón unido a dos ésteres. El carbón está unido a dos ésteres en ese caso, de los acetales. Sí, a dos éteres. 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 Y entonces, en el caso de hemiacetal, ¿cuál era la diferencia ahí? Hay un éter y un hidroxilo en el mismo carbono. Ok. En el acetal hay dos éter y en el hemiacetal un éter y un hidroxilo. Exactamente. Hemiacetales y acetales la vamos a continuar el jueves, pero ya nada más nos faltan como 2 o 3 reacciones. Vamos a hacer esto que estábamos haciendo ahora mismo, que ya les tengo aquí un par de preguntas de reforzamiento. Y también les debo estar terminando la prueba formativa para subírselas a la plataforma el fin de semana. El viernes ya se la debo tener lista. Entonces el jueves vamos a eso. ¿Y qué sigue después de alcoholes? Aldehídos y cetonas. Vamos a ver aldehídos y cetonas. En aldehídos y cetonas necesitamos ver UV, espectroscopía UV, ultravioleta. ¿Ok? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien por ahora? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el jueves a la 1:15, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, profe. Chao, Hasta profe. luego. Chao.